27 de mayo de 2023. Vamos a hacer video semanal Bolsa Colombia con cierre al viernes 26 y opiniones personales. Bueno, hemos tenido una semana bastante bajista con muchas novedades. La suspensión de los activos del GEA por el negocio con los Gilinski. Eso ha logrado que los volúmenes pasen a 25, 30 mil millones de pesos diarios. Seguimos con muy bajo dinamismo y cerramos una semana con un MSCI Colcap con una caída de 2% y ya acumulamos a pocas fechas de cierre mensual una caída de 8% durante el mes de mayo. Es una vela mensual bastante fuerte. Si no entran compradores en la última semana, pues tendremos una vela bien bajista. Cerramos justo en la zona de soporte, los 1100. Ahorita miramos la parte técnica. Digamos que durante esta semana se salvan algunos activos. BBC neutral, Nubank logra un alza de 4.61. Grupo de Energía de Bogotá logra cerrar con un alza de 1.74. Grupo Argos 3.82%, pero tenemos cifras bastante negativas en Preferencial Semargos, Da Vivienda otra vez 2.63%, Ecopetrol cae 3.28, que no encuentra todavía niveles claros de soporte, Corficol 3.46. Aquí tenemos la variación mensual y el acumulado en el MSCI Colcap, que ya llegamos entonces a un muy preocupante 14.39%. Hace pocas semanas estábamos cercanos de estar en niveles de recuperación con respecto al marco anualizado, pero nuevamente tenemos movimientos entonces de corrección que nos tienen, si no estoy mal, en mínimos de bastantes meses. Vamos a ver cómo resulta la parte técnica. Vamos a mirar por aquí cada uno de los activos. Veamos hoy velas semanales, porque tenemos que intentar mirar dónde tenemos los niveles de soporte. Tenemos un MSCI Colcap ya entrando en la zona doble piso. Era este nivel, lo hemos tenido en todos los espacios. Video semanal anterior también estaba dentro de la mira. Los volúmenes han sido muy bajos. Este 1083, 1082 va a ser relevante porque tenemos de todas maneras, pues digamos que una fluidez importante. Este siguiente pivot por aquí que se había logrado en 11 de mayo de 2020 amenaza entonces, cerramos sobre el soporte 1100, 1085 y aquí tendríamos entonces ese nuevo doble piso, una zona cercana a 1040 con esos datos que de todas maneras pues son bastante preocupantes. No se ve recuperación en el corto plazo. Algunos activos puntuales vienen manteniendo niveles, pero es fundamental para el sentimiento de mercado este MSCI y obviamente pues que se resuelva y se conozcan todos los detalles del negocio del GA con los Gilinski y que salgamos de eso de una vez por todas, a ver si retomamos normalidad en el mercado. Veamos la acción de Bancolombia, cerramos en 29.460, está también con una formación doble piso, con fluidez, si la rompen a los 26.860, esa zona de 27, todavía nos quedan más de 2.000 pesos si no encontramos reacción en este punto. Es un punto muy interesante técnicamente, ese doble piso, pero el sentimiento con Bancolombia es que había subido por una gran especulación con el negocio de los Gilinski, con todo lo que se venía presentando, y en este momento pues no hay claridad, o más bien hay algo de decepción. Los Gilinski no están interesados en la acción de Bancolombia, y eso podría generar correcciones adicionales. Bancolombia cierra con una caída de 6.57%, de los activos que seguimos es el de mayor caída. Miremos a la acción de BHI, cae 1.5, también vela semanal, acercándose al nivel de soporte, esa zona de 210, 215, negando un movimiento bastante fuerte. Incluso esto en velas de 4 horas o diarias podría ser incluso considerado como un hombro, cabeza a hombro bajista. Está negando toda esta zona, que están muy atentos con este 213 por los lados de BHI. Bogotá cierra plana ayer, pero en semanal perdimos la EMA de 34 pedidos, cerramos muy cercanos de ese nivel de soporte, los 33.500 en este pivot, tendríamos fluidez a 32
indicadores RSI se tornan bajistas. Aquí se aprecia bastante la disminución de volumen. Bogotá 6.06% negativa en el marco semanal, y en el mensual ya quedamos con una caída de 1.14%, era uno de los activos que venía positivo en el acumulado mensual. Por el lado de BBC, sin afectación, con una gran volatilidad de todas maneras en el marco semanal. La semana anterior se quedó pegada toda la semana en 10.250. Tenemos soporte en los 9.880. Esos 10.000 psicológicos también son importantes. Y abajo tenemos el 9.530. BBC cierra plana en la semana. En el mes acumula una alza de 1.99%. Estamos muy cercanos al cierre mensual. Por el lado de Celsia se perfora el soporte vela semanal, se rompe el nivel de soporte vela semanal 2.600, ahí donde cerró en 2.599, podría considerarse 2.600, pero esto tiene fluidez por lo menos a una zona cercana a 2.450, 2.400, donde inició este pivot, una gran disminución en el volumen, negando gran parte de ese movimiento. Si a esto le pusiéramos un Fibonacci del último impulso alcista al 62% y posible zona de reacción nos daría por aquí por la zona de los 2.300 para la acción de Celsia, con una caída de 3.74, y en el mes ya viene dando una caída de más de 10%, 10.99%. Recuperación de la zona de 2.600, 2.650 podría mantenerse, y ya pensando en la mensual que deje una cola de piso, pero de todas maneras, a pesar del bajo volumen, pues el dinamismo es muy poco para estar en este momento optimistas. Semargo logra cerrar el viernes con una alza de 3.60%, salvando la semana, cierra con 0.13%, pero se nos convirtió en un lateral. Me gusta esa cola de piso, aquí tenemos una zona de rechazo en esa cola de techo, que es la resistencia principal, aledaño a los 3.200, y el soporte lo tenemos sobre los mínimos de la vela en los 2.950, 2.930. Un gran rango que tiene la acción de Semargos, excelentes estados financieros, pero todos sabemos que en el mercado colombiano o no se manifiestan o se demoran muchísimo para manifestarse los fundamentales. Estamos con una coyuntura geopolítica y también pues obviamente de todo este negocio de los Gilinski que ha afectado el mercado en bastantes ocasiones. Tenemos mucho distractor y no hay tiempo en el mercado para los fundamentales, por lo menos eso es lo que pareciera de momento. Por el lado de la acción de Canacol, vela semanal 2.42%, con resistencia en el máximo de la semana anterior y el máximo de esta semana, los 37.700, psicológico 38 para ir a buscar la zona de 40.600, una directriz que le ha dado muchísima dificultad, una vela de rango muy bueno, pero con volumen bajo, algo de corrección durante esta semana, pero digamos que este impulso está sano, soporte 36 y resistencia entonces cercano a los 38 con la acción de Canacol, 2.42 de corrección esta semana, con una semana previa con un movimiento bastante bonito. Por los lados de Concreto, plana esta semana, 0.4%. Este movimiento con un gran volumen lo han vendido, no ha podido todavía con zonas importantes mantenerse en semanal arriba de los 2.60, 2.65, un gran nivel de resistencia, y logra a duras penas mantenerse arriba de la zona de 2.40, 2.41. CRCI no veo ningún tipo de divergencia, pero los volúmenes son inferiores incluso a los volúmenes de la caída, de esta caída previa. El rebote solamente tuvo 2-3 jornadas, pero esta vela, la descarga fue bastante por la cola de techo. Siguiente semana también se descargaron, siguiente semana también, y ahí tenemos pues obviamente un movimiento importante de corrección. Esta última tendencia está sana, mientras no niegue esta EMA de 34 periodos, esta zona de 2.36. Si la niega tendríamos fluidez al 207, la zona de 205, con la acción de Concreto. Corficol plana el día viernes, vela semanal en una zona de resistencia muy fuerte. Es la primera vela que cierra por lo menos por encima de los 13.300, de los 13 psicológicos, pero estamos muy pegados, es que son 13.550, que es el nivel del cierre, un doble piso que funcionó muy bien y que trae un activo con esta resistencia principal casi en la zona de 14 para poder pensar en ir a buscar la EMA de 34 periodos en velas semanales.
Soporte sobre los 13, los 12,800 con la acción de Corficol, que cierra la semana con una caída de 3,46% y en el mes, 5,57%. Por el lado de Ecopetrol, veamos cómo se ve esa vela semanal, una vela envolvente que niega la vela anterior, no tiene fuerza todavía la acción de Ecopetrol. Démosle una miradita al comportamiento del Brent, que si bien pues obviamente tenemos una coyuntura particular con Ecopetrol, pues obviamente con un Brent mejorando y subiendo, por lo menos apalancaría el nerviosismo que trae el mercado colombiano. Marco diario en el Brent con un posible canal alcista, con resistencia en la EMA de 34 periodos. Es un gran canal que de todas maneras respeta muy bien toda esta zona y venimos con una recuperación importante, con un Brent arriba de esta zona, un Brent arriba de 77, 78, por lo menos serviría como de aliciente para que Ecopetrol no caiga más por efectos de lo que sería el comportamiento del petróleo, de la referencia Brent. Incluso con ese rebote que hemos visto, pues todavía no se aleja lo suficiente la acción de Ecopetrol. A lo que me refiero es que imagínense un Brent rompiendo esta zona de mínimos y Ecopetrol con la coyuntura actual la tendríamos muy posiblemente por debajo de la zona de los 2.000. Ese 2.000 psicológico largo plazo va a ser muy importante porque tenemos que fueron movimientos que se vieron en el año 2022, que se vieron en febrero de 2021. Esto es una zona donde dentro de la lógica, por lo menos en lo que sería el análisis técnico, el mercado debería estar rebotando. Ha rebotado, pero debe llevarse niveles importantes, como sería este 2.200 y esta directriz. Ahí tenemos los niveles de mediano plazo para la acción de Ecopetrol, 3.28 de caída durante esta semana. La acción de la ETB muy líquida, metida en esa zona de 110, con soporte principal en los 100 y una gran resistencia en el techo de ese canal cercano a los 120, plano en la semana ETB, 0%, en el mes logra una alza de 4,76%. Grupo de Energía de Bogotá intenta una reacción el día viernes, sube 0,17, veo una vela con una cola de piso interesante. Si se mantiene en semanal, arriba está EMA de 34, 1.007, 1.720, estamos intactos en lo que sería todo este rebote. Todavía hay formaciones de mínimo mayor, pero la resistencia más importante por cuerpo de vela está en el 1.800, 1.700, 1.680, 1.800 serían los niveles clave entonces para la acción del Grupo de Energía Bogotá. Logra subir unos 74 en la semana, en el mes todavía estamos negativo, 2,78%. Vamos con los activos, vamos con Grupo Bolívar. Tenemos un incremento de volumen, esto lo están especulando. Aquí tenemos una ruptura en la EMA de 200 periodos que va a ser el soporte principal, esa zona de 65, 64, 700, 66, 68, esto abre la puerta a ir al 70, 72, es un movimiento con una gran recuperación, una consolidación. Los volúmenes no fueron muy altos, pero esta acumulación de volumen ha hecho que el volumen de este rompimiento sea un poquito mejor, por lo menos al de las últimas semanas. Grupo Bolívar salva la semana, 3,82%. Es el segundo activo más valorizado después de NU, de los que nosotros hacemos seguimiento durante la semana previa. Tenemos a la acción de Grupo Argos, una semana con un comportamiento de 0,54%. Me preocupa el factor de repetición cuando toca esta zona, esta resistencia, porque ha sido un punto en donde se ha devuelto y ha tenido de todas maneras unas correcciones bastante importantes. Tiene que llevarse esa zona de los 9,660, 9,700 para poder iniciar la ruptura de la directriz y el AEMA de 34 periodos. Soporte sobre la zona de los 9.000, que es esta zona que ha logrado pues ya romper 2 veces, pero también la ha negado, de manera que es importante este 9.000 como soporte, 9.700, 9.800 para poder continuar. Estamos muy alejados de la EMA de 200 periodos con la acción de Grupo Argos. Entramos a las acciones suspendidas, Grupo Sura. Esto personalmente hay que esperar todo lo que tenga que ver con el negocio como tal. Es un activo que también venía con una gran consolidación, intentando un rompimiento de mediano plazo. Si logra, después de todo, que se aclare todo el negocio, romper arriba de 45,600, tendría
bastante espacio para ir a buscar niveles arriba de la zona de 50. Pero esta EMA de 34 periodos y esta corrección de las últimas 3 semanas, contando con que en cierta medida podría haber algo de información dentro de los actores importantes del mercado, habla mucho del comportamiento posible de este activo. Hay que tener muy claro, esta EMA de 200 periodos cerró sobre esa zona de los 40, que es un nivel psicológico, 38, 37 niveles de soporte, y siempre tenemos que tener en cuenta las resistencias en esa zona del techo anterior, los 43, y la zona de los 45. No hay obviamente claridad acerca de lo que va a pasar y cómo es todo el mecanismo del negocio del GEA con los Gilinski, con Nutresa, y obviamente pues eso genera incertidumbre, por eso están suspendidas hasta el 15 inclusive del mes de junio. Entre otras cosas, vamos a tener un rebalanceo a fin de mes con activos suspendidos. Yo creo que eso nunca había llegado a suceder en el mercado colombiano. Por los lados de ISA, una vela, 2 velas con una corrección importante, pero toca este soporte, intenta algo de rebote, ese rebote técnico que presentó el activo, una cola de piso, una vela tipo martillo en soporte, es interesante desde el punto de vista técnico. 16, 15, 700, la zona de soporte, y tenemos la resistencia en el máximo de la vela, los 16, 600, casi que la zona de 17. Todavía alcanza, siendo el optimista, pues como hacer una formación de mínimo mayor en velas semanales, aunque cerramos por encima de esta. Ruptura de este nivel, podríamos encontrarla nuevamente en una zona cercana a 14.500, 14.300, que fueron los mínimos del pivot anterior. ISA cae 1.18, 1.58, y en el mes 10.44, 10.99%. Estamos negando todo ese movimiento que había dado de rebote este activo, que había mejorado muchísimo, nunca pudo romper al alza la media móvil operativa con medias móviles. Por los lados de mineros es un gran rango, 2.300, la zona de 1.800, una vela que absorbe toda esta cola de piso. Esta era muy alcista, pero aquí tenemos que se absorbe toda esa cola de piso y el volumen es superior a la reacción que tuvimos aquí en este nivel. Cierra sobre 2.000, 1.900, 1.800 los soportes y la zona de 2.200 como nivel de resistencia. La acción de mineros cierra la semana con una caída de 5.53, en el mes quedó plana, está negando todo ese movimiento. No tiene fuerza todavía para ir a romper el techo de ese canal. Por los lados de NU ya tenemos una vela semanal de indecisión, un activo con unos niveles de sobrecompra en diaria altos y de sobrecompra en semanal también, ya la tenemos por encima de 71. Es el nivel máximo histórico que ha tenido en semanal el índice de fuerza relativa. Ya tenemos una alerta ahí con ese activo, con una resistencia en la zona de 31.600 y un movimiento con soporte cercano a 30, 29.730. La anterior resistencia podría constituirse como importante nivel de soporte. Excelentes estados financieros, pero el mercado ya trae eso bastante descontado. Hay que estar atentos a posibles ajustes en ese activo. Nutresa suspendida, la joya de los Gilinski. El objetivo en este activo ha estado en la zona de 68. Vamos a ver si cuando se desenrede todo esto llega a esos niveles. Soporte principal, hay que pensar en niveles altos de soporte y resistencia, porque cuando se liberen esos activos va a haber euforia en los que suba y pánicos en los que presenten niveles de corrección. La zona de 50 va a ser un soporte importante. Preferencial aval sigue débil, vela semanal. Lo único que tenemos aquí es un poquito de cola de piso y estamos respetando este doble piso. ¿Cómo están los volúmenes? Siguen estando, pues, digamos que constantes en las últimas 3 semanas, pero no son volúmenes importantes, ni el de la caída, porque fue muy similar al de, digamos, esta reacción que tiene esta cola de piso, pero ayer se dio 0.67%, cerrando en 504 con 500 y la zona de 490 como soporte, que fueron los mínimos de la semana anterior, 520, 540, esto tiene mucho espacio para arriba, pero de todas maneras la fluidez también, si cierra debajo, si rompe definitivamente esos 500, es un activo que estamos en mínimos históricos. La acción de preferencial aval 1.08 en semanal en caída,
14% durante el comportamiento del mes. La acción de Preferencial Bancolombia cierra en todo el nivel de soporte. Importante ese nivel, no lo debe romper porque la fluidez sería importante. Con la falta de liquidez del mercado, con esta y con otras vamos a tener posiblemente gaps de aperturas bajistas, pero la clave está en los cierres, primero diario y la semana entrante, si se respetan o no los niveles de los soportes semanales, porque estamos en un nivel en donde en condiciones normales sería bien interesante especular ese doble piso, que es casi que un triple piso en semanal en la acción de Preferencial Bancolombia, pero tenemos coyunturas particulares. Preferencial Semargos, esperando entonces que se resuelva todo lo que tiene que ver con el GEA, porque esta semana tenemos una corrección nuevamente. Cerramos en 2092, vamos a tener soporte en 2000 y la zona de 1800. Varios activos nunca pudieron con las EMAs de 34 en semanal y tenemos unos retrocesos importantes que amenazan con venir a las zonas de los mínimos. La vivienda, ninguna reacción todavía, nuevos mínimos, excelentes estados financieros, unos volúmenes hace la semana previa, no la que terminó, sino la anterior, que insinuaban posible entrada de actores importantes en esa zona, pero con toda esta incertidumbre del mercado salieron nuevamente a venderlo. Cierra en 18.500, soporte 18, resistencia 19 y casi que eso debe recuperar niveles psicológicos importantes con volumen de 20 para poder pensar en movimientos adicionales. Preferencial Grupo Argos, soporte principal en la base del canal, 5.270, 5.300. La vivienda, creo que no dije, cayó 2.63 semanal y cae 12.32 en el mes. Por los lados de Preferencial Grupo Argos, plana, 0.19 en la semana. Es una vela roja, quiere decir que abrimos con un gap al alza, pero eso es particular de estos activos que tienen una liquidez tan baja. Preferencial Grupo Sura, suspendida, 11, 12, 11, 12. Pensaría que este es uno de los activos que podría haberse favorecido con toda esta coyuntura Gea-Gilinski. Obviamente estos 11 son importantes, apenas venimos intentando recuperar de la zona de los mínimos. Hemos tenido el planteamiento, por lo menos técnico, de ir a buscar este FIBO 62% del último impulso bajista. Esa zona se ha alejado, por lo menos se aplanó muchísimo y se nos metió hasta más de 34 periodos, pero sigue siendo vigente dentro de la metodología Fibonacci. Esos 13 pueden ser un nivel bastante importante para este activo. Terpel también pega muy cercana a la zona de los mínimos, un activo muy poco líquido, preferencial Grupo Sura 1.75 semanal en caída y la preferencial en el mes cae 3%. Por lado de Terpel, entonces, soporte en este mínimo, no reacciona todavía a 7.035, psicológico 7.000 y una resistencia 7.200, un activo que está muy alejado de estas EMAs, de la de 34 y la de 200. Cuando uno menos piensa, esos activos están en niveles importantes, simplemente un comentario técnico porque ya no está mostrando absolutamente nada, pero siempre tiene que estar uno de pronto ahí atento y es un comentario más general que sobre Terpel, de incrementos de volumen que vayan generando la posibilidad de recuperación en algunos de los activos. Por último, el dólar peso, cerramos ahí justo en la zona de soporte de la zona anterior, un hombro cabeza a hombro bajista que se ha venido planteando, que estuvo muy cercano del nivel objetivo cuando presentó los niveles de corrección. Esto en semanal hay que ponerle unos niveles en este doble piso, aquí en esta zona. No lo tengo tan claro ahí, pues porque reaccionó en este punto. 4.400 soporte principal con fluidez a los 4.150, 4.200 indicadores bajistas. No hay divergencias, pero ese RSI está muy bajista, de manera que si rompe este nivel, esto es una zona donde de todas maneras es un triple piso, 4.600. Podemos hablar más bien de 4.400, 4.600, consolidación y a donde rompa con fuerza, pero sí tenemos indicadores bajistas para el dólar. Eso sería todo por esta semana. Que pasen un feliz fin de semana. Nos estamos viendo en todos nuestros espacios. Que descansen y muchas gracias.